into a product without putting things in there that were bad, so that they had all of the good and none of the bad. Ellos aprendieron que ustedes pueden poner todos los activos que necesitan para algún efecto en la piel en un compuesto sin tener que agregar ahí nada que fuera malo. Por lo tanto, podrían tener todo lo bueno y nada de lo malo. As a cell biologist, I find that skin is also an amazing sort of marker of your health. Y como biólogo celular, yo también encuentro que la piel es como el reflejo total de la salud. Now here's an example of young skin. Ese es un ejemplo de piel joven. And you can see here, this is the outside, this is inside underneath. Ahí pueden ver la parte externa de la piel y la parte interna. That it is made up of several different proteins. Here you have collagen, it looks like the bird wire, right? Y es que está hecho de distintas proteínas. Por ejemplo, ahí en rojito, en esas formas hexagonales, está el colágeno. And the collagen kind of provides a structure to the skin. Y el colágeno le provee una estructura a la piel. And there are some yellow bands that you see running through. Por ahí ven unas vetas medias amarillas, This is elastin, que es la elastina. right? And then there is these yellow globules. This is called glycosaminoglycan gags. Y después están estos como glóbulos amarillos que se llaman glicosaminglicanos o GAGs. And their job is to hold water. Y su trabajo es como retener agua. So they keep moisture in the skin. Entonces mantienen la hidratación de la piel. All right. And now, as you can see, as we get older, our body starts to get slow at replacing all of these important molecules in the skin. Y en la medida que vamos envejeciendo, ustedes pueden ver que nuestro cuerpo empieza a demorarse más en recuperar o baja un poco el ritmo de recuperación de todas estas estructuras. Right, and then you start to see things like wrinkles forming in the skin. Y entonces ustedes empiezan a ver cosas como una arruga formándose en la piel. So we need the skin to have structure and elasticity. Por lo tanto, necesitamos que la piel tenga. As I said, for the structure and the strength of not just your skin, but all of your body. También sabemos que es muy importante para la resistencia y para la estructura, no solamente de la piel, sino del cuerpo en general. It does look a little bit like this rope here, and I'll show you later. Y de hecho se ve muy parecido a esta cuerda que está acá. All right, now, we know that, as I mentioned, as you age, your body is less able to replace the broken down collagen and other proteins in the skin. Como yo les dije, a medida que vayamos envejeciendo, nuestro cuerpo se demora más en ir reemplazando estos productos y va disminuyendo la velocidad de reposición. So about every year, like a 1.5% reduction in the ability of your body to repair its skin. We're able to actually get skin samples and do a section and stain it for collagen, and that's what this is here. Entonces los científicos que hicieron toman muestras de piel y se hace una tinción de un trocito de la piel y se busca colágeno. Y eso fue lo que vamos a ver acá. All right, so this is kind of a cartoon version of the stain, but what you see here is the bands of collagen in young skin. Esto es como una caricatura de lo que se ve realmente en una biopsia en laboratorio, pero lo que vemos ahí son las estructuras de colágeno. And the scientists actually can stain for collagen and it looks bright pink in their stains. Porque en las tinciones reales se ve un color rosado brillante. Here it's blue. Aquí se ve azul. Okay, so now this is young skin, 23 years old. Here's older skin, 75 years old. Ahí en la primera foto tenemos una piel joven de una persona de 23 años, la segunda tiene una piel de una persona de 75 años. So you see the natural progression. Así se ve la progresión natural. Here's a slide of a 75-year-old skin where it has been exposed to a lot of sunlight throughout its life. Y esta es la piel también de una persona de 75 años, pero que ha sido expuesto a la luz solar durante muchos años de su vida. So degradation is much faster. Y ahí ven que la degradación es mucho más rápida. So that's why one of the best things that you can do to prevent your skin from aging faster is whenever you're outside, use a sunblock. Por lo tanto, de ahí saben que lo mejor que podemos hacer en cualquier momento que estemos afuera expuestos a la luz es usar bloqueador solar.
Now I wonder, who could you ask in order to get a good sunblock? No sé, ¿a quién le podríamos preguntar de dónde sacar un buen bloqueador solar? Anyone know anyone? ¿Alguien se le ocurre? Okay, that's the easy question. The hard question is, what can I do? What ingredients can I eat that will actually help to slow the process of this degradation from the inside? ¿Qué nutrientes puedo incorporar a mi cuerpo que combatan esto naturalmente desde dentro? So I'll share with you those secrets right now. Así que les voy a compartir los secretos ahora mismo. In all of the research that our team has done, let me talk to you a bit about our team first. When I joined New Skin, I left the National Cancer Institute and joined this company. I was the third PhD in the company. Vamos a hablar un poquito primero de nuestro equipo. Cuando yo dejé el estudio del cáncer, donde yo trabajaba en relación al cáncer y me uní a New Skin, yo era el tercer doctor, digamos, PhD, que se unía a la compañía. Right. Now the company has about 30 PhDs and 75 scientists. Ahora la compañía tiene 30 PhD y 75 científicos. Now we have a team of scientists, so when we ask questions like this, we have a whole team that go and do research. Ahora tenemos un equipo de científicos, por lo tanto, cuando hacemos preguntas como esta, tenemos un equipo completo que entra a investigar. We look at all of the studies that have been done, we learn what makes sense and what doesn't make sense. Miramos todos los estudios que se han hecho y vemos qué realmente nos hace sentido y qué no nos hace sentido. So this is teamwork, and our team of scientists came up with these three very important ingredients that would be good to slow the aging, which is a pigment from plants that actually helps with skin radiance and protects it from oxidation. Luteína, que es un antioxidante, es un pigmento de una flor que ayuda a la radiancia, ¿cómo se dice? Luminosidad, gracias, de la piel y que además también protege contra la luz solar. And three, lipids that actually come from wheat that are very important in the structural integrity of the skin to help it maintain a barrier and keep the moisture in. And for years, and people have thought, oh, if I eat collagen, because my skin is made of collagen, it must be good. Primero, sabemos que el colágeno ha estado en el uso colectivo por mucho tiempo y la gente habitualmente piensa, bueno, como mi piel está hecha de colágeno, si yo como colágeno, lo más probable es que sea bueno. But when you really look at the biochemistry, you start to have big doubts about that. Pero cuando miramos de esto desde el punto de vista bioquímico, en realidad nos entran unas dudas muy grandes respecto a esto. Here's the problem. Collagen is a big, big molecule. El problema es que el colágeno es una molécula muy, muy grande. And when you eat collagen, it's very hard to absorb that big molecule. Y cuando ingerimos esa molécula tan grande, es muy difícil que se absorba a nivel intestinal. So the body has heat, it has acid, it has enzymes in the stomach. Que nosotros tenemos ácidos, fluidos, enzimas en el estómago, And it will try to break it all down. que van a tratar de partirlo en pequeños pedazos. And the question is, when it's finally absorbed, does it really go to the skin? Does it really help? Y la pregunta es, cuando ya está partidito y se absorbe, ¿realmente va a la piel? ¿Realmente ayuda? Well, maybe it does, but you need a lot of it. Puede que sí, pero necesitamos muchísimo para hacer eso. So it turns out that if you have the right fragment of that collagen, it can do much more. It can be absorbed better and be much more powerful for the skin. Pero resulta que si tenemos el trocito adecuado del péptido de colágeno, puede hacer mucho más y puede absorberse mucho mejor y el resultado mucho mejor. So this is how you make a very special bioactive collagen that goes much further than just the collagen that you would buy in a big tub in the store. Así que así es como fabricamos un colágeno bioactivo que tiene mucho mejor efecto que cualquier colágeno del que ustedes puedan comprar en cualquier parte. So here's that triple helix, like the rope that I showed you. This is collagen. Esa es la estructura del colágeno, que es una triple hélice, como la cuerda que mostramos antes, ¿se acuerdan? Now a special treatment, heat and acid can break it apart. 3 strands now, separated. Por unos pasos bioquímicos especiales con ácidos se separa esto en 3 cadenas diferentes. And then if you use a very special patented technique, you can break it down now into these peptides, little pieces of the collagen
that become bioactive. Y después, por otro procedimiento químico que es patentado, se puede lograr estos trozos, pedacitos de colágeno de un tamaño específico que van a tener este efecto bioactivo. Este funciona de dos maneras. Firstly, those bioactive peptides are building blocks, so they help to rebuild the collagen in the skin. Lo primero es que estos trocitos vuelven a ser estructuralmente pedazos que vuelven a formar colágeno, así como ladrillitos. But this is the part that's very interesting right here. Pero esta es la parte más interesante. Here is the cell. Esta es la célula. You have all the manufacturing machinery here in the cytoplasm. Tenemos toda la maquinaria de orgánulos citoplasmáticos alrededor. Here's the nucleus with the DNA. Ahí está el núcleo con el DNA. And this is called a fibroblast cell. Este es un fibroblasto, que es como se llaman las células que fabrican el colágeno. And your skin is full of these cells. Y nuestra piel está llena de estas células. And these cells are responsible for keeping the skin healthy and for making collagen and elastin. Y estas células son las responsables de mantener la piel saludable y de fabricar colágeno y elastina. Now, these cells don't have eyes to see, Estas células no tienen ojos para ver, but they have receptors on the surface, so they know what's going on around them in the skin. pero tienen receptores en la superficie y por lo tanto saben lo que está pasando en la piel. And this receptor here is responsible for detecting broken down collagen. Y este receptor que está ahí es responsable de detectar trozos de colágeno. And when it sees these bioactive peptides, it says, "Oh no, the collagen is breaking down." Y cuando encuentra estos pedacitos de colágeno dice, ¡oh, no! El colágeno se está rompiendo. So then it sends a message to the nucleus, and you get gene expression that tells the cell you need to start making more collagen. Entonces, al recibir esta señal, le manda información al núcleo, donde está el material genético, el DNA, y le dice, célula, tienes que empezar a generar nuevo colágeno, que se está rompiendo. So two actions, it's the building block and it's also the boss. Entonces, tiene dos acciones. Primero, es la estructura que va a volver a formar parte del colágeno, pero además le avisa a la célula que tiene que formar nuevo colágeno. El jefe. El jefe, es el jefe. Nosotros sabemos que esto funciona. You can culture fibroblast cells in a dish. Podemos cultivar células fibroblastos en un platito. You give them everything they need to be healthy, Le entregamos todo lo que necesitan para hacer células saludables, all the vitamins and minerals, vitaminas, minerales, and then you can add bioactive peptides to them and measure how much collagen is being produced. y le agregamos después estos péptidos bioactivos de colágeno y se puede medir cuánto colágeno se está produciendo. So this is bioactive peptides, and you can see the cells suddenly want to produce a lot of collagen. Entonces aquí se agregó estos péptidos bioactivos y ahí ven cómo la célula empieza a querer producir más colágeno. Now, if you do a poor preparation of bioactive peptides, they're not very bioactive, and so this is an example of kind of the wrong peptide preparation. Pero si hacemos una preparación mal hecha de los péptidos bioactivos, y por ejemplo en el segundo, esa es una mezcla no óptima de los péptidos. This is gelatin, so it's kind of more like the stuff that you buy in the big tubs. 20 grams of collagen. Eso es gelatina, que en el fondo son estos envases más grandes que dicen trae 20 gramos de colágeno, Not quite bueno. pero no es muy bueno. And then they tried lots of experiments, like the different amino acids, and you can see they don't work. Some of them are even worse than nothing. Y después hicieron experimentos con algunos de los aminoácidos solamente y tampoco funcionaron, incluso fueron peores que nada. Okay, so which one are you going to choose to put in your product? Así que ¿cuál van a escoger ustedes para poner en su producto? You see, being a scientist is not really a hard job. You just look at the data and then you do what the data says, right? Por eso ven, ser un científico no es algo difícil, uno mira los datos y hace lo que los datos dicen. You all make very good scientists. Así que ustedes son unos muy buenos científicos. Okay, now cell studies are good because they give you some clues, but the next step is you must do human studies. Entonces los estudios celulares son buenos porque tenemos que tener algunas pistas, pero después vienen los estudios en humanos.
experiments in men or women because our skin is very much the same. Podemos hacer estos experimentos en hombres o en mujeres, porque en realidad nuestra piel es prácticamente lo mismo. But for some reason, I think women are more interested in good skin. Pero por alguna razón tenemos la idea de que las mujeres están más interesadas en tener buena piel. So most of these studies have been done with human women. Así que estos estudios fueron hechos con mujeres. Now in this study, we had about 70 women between the ages of 35 and 55. En este estudio teníamos alrededor de 70 mujeres entre 35 y 55 años. That probably covers most of us here in age, right? Que probablemente es más o menos el rango que tenemos acá. Right, it was a 4-week study. Un estudio de 4 semanas. They took the collagen peptide or a placebo over a period of that 4 weeks. Algunos tomaron el colágeno bioactivo y otros tomaron un placebo durante ese periodo de 4 semanas. And here you can see the difference. This one here is showing elasticity in the skin. Y este gráfico está mostrando la diferencia en elasticidad de la piel. Remember the pinch test? Then you needed about 2.5 grams or 2,500 milligrams of the collagen peptide to work. Y la respuesta es que necesitábamos aproximadamente 2,5 gramos o 2.500 miligramos de péptidos bioactivos de colágeno para lograr este resultado. Okay, can you remember that number? ¿Se acuerdan de ese número? 2,500 milligrams of collagen peptide. 2.500 miligramos de péptidos de colágeno. If that's what the study says, how much should you use? Si eso es lo que el estudio dice, ¿cuánto vamos a usar? 2,5. All right. Should you use less? ¿Deberíamos usar menos? Just a little bit because it got the Un label. poquito menos. Okay, you guys make good O scientists. sea, es la luteína. One of my scientists, who is actually, he was number 2 PhD in the company, Doug Burke, he has been telling me for years, hey Mark, have you seen this study on lutein and skin? Otro de los científicos de nuestro equipo, que fue de hecho el segundo PhD que llegó, me viene diciendo hace años, Mark, ¿viste este estudio sobre la luteína en la piel? Now I meet with this scientist, for the last 20 years I've been meeting him for an hour every week talking about science, biochemistry, cell biology. Y yo durante los últimos 20 años me he estado juntando con este científico por lo menos 1 hora por semana a hablar de ciencia, bioquímica, etc. For the last 5 or 6 years, he is coming to me and saying, you know, Mark, there are studies on lutein showing that it's really good for the skin. Por los últimos 5 o 6 años, él me ha estado diciendo, Mark, ¿sabes qué? Hay estudios de la luteína mostrando que realmente es buena para la piel. So when we decided to put together a formula for skin from the inside out, it was obvious that we needed to look at lutein. Así que cuando decidimos crear una fórmula para mejorar y disminuir el envejecimiento de la piel desde el interior hacia el exterior, era obvio que teníamos que mirar estos estudios de la luteína. So lutein is a carotenoid. It's a yellow color. La luteína es un carotenoide de color amarillo And it comes from all sorts of places in your diet, kale and leafy greens and corn, but also from marigolds. y que viene de distintas fuentes, por ejemplo, las hojas verdes, el kale, Marigold corn, flower. you said, maíz y esta flor que no sé cómo se llama. Right. Now, Caléndula. previously we have been interested in lutein because that yellow actually protects from blue light. Understand light, you know that there's the colors of the rainbow from red all the way through to blue and violet, right? Si ustedes entienden la luz, saben que tenemos todo el rango de colores, ¿verdad? Desde el rojo hasta el violeta. Now, red is it starts at infrared, so you just got heat, and then it's a long wavelength, and that's why you can feel the heat. So red is low energy colored light. El rojo es una luz de baja energía con una onda muy grande y que produce calor, por eso es que nosotros podemos sentir la radiación del sol, ¿cierto? It's a long wavelength. Tiene una longitud de onda muy grande. Right. Now blue, on the other end of the spectrum, blue and violet and ultraviolet is short wavelength, very active radiation. El azul, el violeta y el ultravioleta, por otro lado, tienen ondas muy cortas, ¿ya? Right. Largo de onda muy cortito. And the blue light
is more damaging, not just to the skin, but to the eyes. Y la luz azul, por lo tanto, es más dañina, no solo para la piel, sino también para los ojos. So the body actually concentrates lutein into the macula of the eye to protect the eye from blue light. Entonces el organismo concentra luteína en la mácula, en el ojo, para proteger al ojo de la penetración de esta luz azul. And now if you go to the optometrist, they say, oh, if you are looking at the screen a lot, you should wear these glasses. It has a yellow tint and it protects the eye from the blue light. Si ustedes van ahora al oftalmólogo, les van a decir, si ustedes están mucho tiempo en pantalla, probablemente sea bueno que usen unos lentes que tienen un filtro amarillo que los van a proteger de la luz azul. Well, it turns out that that blue light, the high energy radiation, also makes the skin age faster. Y sucede que esta radiación de alta energía, que es la luz azul, también hace que la piel envejezca más rápido. So it's a very good strategy then to have a diet that is rich in lutein to help protect the skin. Por lo tanto, es una buena... Inside. El tercer ingrediente son estas fitoceramidas que vienen del trigo y que nosotros naturalmente las tenemos en nuestra piel. And the ceramides help form a barrier that keeps bad things out, but also keeps moisture in. Las ceramidas forman una barrera que mantiene las cosas malas hacia afuera, pero también mantienen el agua adentro. And if you extract wheat just the right way, you can get a really good kind of a preparation of these ceramides. Y si extraemos del trigo en la forma correcta, podemos obtener una fuente muy buena de estas ceramidas. Now, you need, I know that some people are worried about allergies to wheat because of gluten. Sé que algunas personas están a veces temerosas respecto a esto porque como es trigo piensan que puede tener gluten. No problemas, because there's really no gluten in this extract of ceramides. No hay problema porque en este extracto de ceramidas no hay gluten. Now, you need another number to remember. Ahí tenemos que acordarnos de otro número. The clinical studies show that you need 70 milligrams of this. 70. Los estudios, así que ahora juntamos, hacemos la fórmula y este número es el correcto de los péptidos bioactivos. Sí. Okay. What about the lutein? How much? Is that the right number? ¿Está correcto eso de la luteína? Yes. And then how much of the ceramides do you need extracted from the wheat? ¿Y cuánto necesitamos de ceramidas? ¿Se acuerdan? 70. Esto es importante porque ya ustedes pueden saber que está funcionando, pero de repente esto es muy bueno para mostrarle a otras personas. All right. Now, if you use the LumiSpa device, you see a really nice improvement in General appearance. Yeah, general appearance. Si uno usa la LumiSpa, ya se ve una mejoría en la apariencia visual general. And you can see here that using the Collagen Plus actually prepares your skin for even better results when you use the LumiSpa. Y el usar el colágeno prepara además la piel para incluso mejores resultados cuando usa la LumiSpa. Looks like an even bigger difference, right? You've got sort of a double effect for texture. Incluso se ve una diferencia mayor, como el doble, respecto a la textura de la piel. Again, this is using nothing. This is LumiSpa alone. You can see a nice difference. And then when you use the Collagen Plus and the LumiSpa,